Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Antes que nada, un placer que estén aquí para escuchar mi charla. Mi nombre es Iván Telio, soy cofundador de Decrypto. Decrypto.la, para quien no lo conoce, es una plataforma, es un exchange latinoamericano de compra y venta de criptomonedas. Bitcoin entre una de ellas, aparte de USDT y DAI de momento. Se puede depositar y retirar de distintas monedas fiat como pesos, dólares o soles peruanos. Bueno, soy un entusiasta tecnológico y bitcoiner desde hace unos 7 años aproximadamente. Y en los próximos 45 minutos los invito a tener otro punto de vista distinto a la mirada tradicional e incluso por ahí a la mirada de quienes me anteceden en esta charla. Y repensar si vamos por un buen camino o si es tiempo de un plan B. Voy a comenzar compartiendo pantalla para empezar la charla. Ahí está. Supongo que ya están viendo un video de fondo con mi camarita de costado. Muy bien. Hace un tiempo me puse a pensar en algo, y no quiero ponerme a filosofar aquí, pero me di cuenta que en la vida terrenal vivimos sabiendo que todo es finito, todo es limitado. El oro que hay en la tierra es limitado. Los metales, los insumos, la fuerza productiva o la maquinaria. También nuestro dinero para invertir es limitado. Incluso nuestro tiempo de vida es limitado. Pero con el tiempo descubrí que hay solamente una cosa que es ilimitada, infinita, inagotable. Y es el dinero fiat. El dinero que los estados pueden emitir, imprimir y falsificar. Y lo hacen, primero porque pueden, pero por sobre todo porque nadie pone en duda su control y su dominio sobre nuestras libertades. Bien, para empezar y entender que no siempre esto fue así, me gustaría que vean un pequeño video de apenas 1 minuto. Bien, ahí me indican que no se escucha el video, de todas maneras está subtitulado, por lo cual pueden verlo. Bien, ¿a qué apunto con el video? Hace 50 años, Richard Nixon eliminó el patrón oro del dólar americano. Y así, la mayoría de los aquí presentes nació bajo una nueva costumbre. Bajo este nuevo hábito de que yo no puedo crear mi propio dinero, pero ellos, el Estado, puede falsificar el suyo a su gusto y placer. Pero alguien se puso a pensar un momento si delegar tanto poder en un banco central es realmente bueno para el ciudadano. En 1971, cuando Nixon daba esta conferencia, una onza de oro cotizaba en torno a los 35 dólares americanos. Esto quiere decir que quien optó por deshacerse de esos dólares, que ya no iban a tener respaldo, y pasarse al oro por su virtud de finito,
e infalsificable, hubiera mantenido mejor su poder de compra que en quien no lo hizo. Para llevarlo en números sencillos, el oro que supo estar $35, hoy está a $1.800 la onza. Hace unos días participé en un programa televisivo en el cual recomendé pasarse a Bitcoin, tal como lo vengo realizando en los últimos 7 años. Y un personaje, sin darme posibilidad de réplica, le dijo al conductor y a la audiencia: cuidado con eso de los Bitcoins. Y yo me pregunto si ese personaje le dice a las personas que tienen pesos: che, cuidado con los pesos, que es el mayor esquema Ponzi de la historia. Tal vez ustedes no se acuerden porque son muy jóvenes, pero hace solo 8 meses, en la anterior edición del EFI Week, realicé una presentación con este mismo título. En ese entonces alertaba sobre el mismo tema, la falsificación. Acá vemos cómo la base monetaria se expandió en los últimos 20 años, generando una falsificación masiva y una licuación de todo el dinero que teníamos. En aquel entonces, para las personas que son muy jóvenes y se perdieron la memoria en los últimos 8 meses, el dólar blue estaba a 74 pesos. Y yo me pregunto si el soquete que advierte en Bitcoin advirtió también de no quedarse en pesos en aquel momento. Estas eran las noticias que se veían entre febrero y marzo, donde se notaba una falsificación, y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, como consecuencia o como necesidad para poder de alguna manera paliar lo que fue la crisis del coronavirus. Una crisis que a muchos posiblemente los agarró sin que lo esperen, desprevenidos, que a otros los agarró con buenas posiciones, pero en una primera instancia salieron rápidamente los inversores a poder cubrir ese riesgo. Muchas personas entre febrero y abril me decían: mirá, Bitcoin también bajó frente a la pandemia. Y claro que es así, porque Bitcoin tiene una particularidad que no tiene muchos de los otros activos, que es una liquidez inmediata. Yo puedo desarmar una posición de 1.000, 10.000, 100.000 o $1.000.000 y tener la liquidez en el mismo día en mi cuenta bancaria o en mi mano. Mientras que si yo lo hago con opciones tradicionales, como mencionaban previamente, con ADRs, que uno puede decir que no hay problema de liquidez, pero te puedo asegurar que todo tiene un límite. Con acciones locales o invirtiendo en pesos, lo cual sería desde ya una pésima idea. ¿Se acuerdan, no? Hace 8 meses el dólar estaba 74,90. El dólar blue estaba a 74 pesos con 90. A ver si le advertiste a tus amigos que no se queden en pesos, amigo. Pero desde ya que no le voy a seguir pegando al mejor equipo económico de los últimos 50 años, ni tampoco vamos a seguir discutiendo si la emisión genera o no inflación. Para eso, mejor dejemos a los que saben que nos lleven en su barco a la tierra prometida y a quienes quieran subirse en él. Mientras tanto, quienes no quieran, tal vez comiencen a pensar en su interior, o una voz en su interior le comience a decir que realmente para ellos, para vos, es tiempo de un plan B. Y que los pesos, que es el plan A, se lo queden los políticos, los que no creen que la emisión genere inflación. ¿Por qué nosotros nos vamos a quedar con los pesos que nadie quiere? Recuerden, estaba a 74 pesos hace solo 8 meses. Así que los invito a salir de Argenzuela por un momento, perdón, de Argentina por un momento, y mirar si el mundo está realizando algo diferente en cuanto a sus políticas monetarias. Y vuelvo a recorrer a una noticia que daba en el anterior EFI Week, cuando la Fed anunciaba una mega emisión que fue 10 veces más grande que la que se necesitó en el 2008 luego de la crisis subprime. Y todo el mundo viene haciendo lo mismo. Algunos más falsificación que otros, o algunos con un poco más de respaldo que otros. Así se ven las hojas de balance de cómo de la noche a la mañana en el 2008 apareció dinero.
de la nada, como si viniera Cristo y multiplicara los peces, aparecieron, así, de la nada en el 2008, y mucho más grande durante este año, esperando, tal vez algún ingenuo todavía, que toda esta emisión no genere ningún tipo de problema, que la emisión que se vio en Argentina y afectó a la economía argentina, y todos los argentinos saben cómo lo afectó, crean que la emisión que tienen en el resto de los países, sin ningún tipo de respaldo en su moneda más que la confianza en su país o en sus armamentos, sean suficientes como para nosotros tomar la decisión de mantenernos en su moneda, en su juego, en su monopoly, en su falsificación. Pero no solamente Argentina o Estados Unidos tomó esta decisión de mantener la falsificación. Como pueden ver, es una decisión generalizada comenzar a falsificar para poder, de alguna manera, paliar la crisis del coronavirus. Crisis que en algunos países, como el nuestro, se vio mucho más agravada por una pandemia, o por una cuarentena no llevada de la mejor manera. Pero claro, todos nos podemos equivocar, y desde ya que todos podemos cometer errores. Desde un presidente, un ministro, un gobernador. El problema es cuando todos están llevando sus errores de manera sostenida y sin querer escuchar las alternativas. Como vemos, la emisión que se generó contra la emisión que se necesitó en el 2008 es inmensamente mayor, es significativamente más grande. Y recuerden, para quien todavía no lo sabe, que Bitcoin, que nace la idea de alguna manera en el 2008 o sale su paper, en el 2009, sale a la vida en ese momento y nos permite a nosotros no seguir confiando en el Estado que podía emitir lo que en el 2008 se emitió, cuando hoy es significativamente mayor la falsificación. Pero en ese entonces, entre el 2007 y el 2009, no existía Bitcoin. ¿Bien? De hecho, para quien no lo recuerda, recién fue, si no me equivoco, en el 2008 que salen los celulares mobile, con la posibilidad de que en ese momento ya todos podíamos tener un Android o un iPhone y poder transportar todo lo que teníamos en nuestra computadora a todos lados, con la posibilidad de llevar también nuestro dinero a todos lados. Pero entonces, incluso a principio de año, y acá reciclo este slide, que no caduca, vimos y anunciamos que se estaba dando la tormenta perfecta para Bitcoin. ¿Y por qué decimos que es la tormenta perfecta para Bitcoin? Para quien no lo sabe, Bitcoin tiene una particularidad. Solamente van a existir en la historia 21 millones de monedas. Eso creo que a esta altura, ya en el 2020 después de Cristo, lo saben todos. Y quien no lo sabe, bienvenido al 2020 después de Cristo. Bitcoin van a existir en la historia 21 millones. Tiene un sistema automático en el cual cada 4 años se genera una disminución de su emisión, contrario a lo que realizaron todos los países y sobre todo durante el transcurso del 2020. Y esta reducción de la emisión, llamada halving, genera que cada 4 años, o en realidad 210.000 bloques para ser exactos, esa emisión se reduce a exactamente la mitad. Bien, cuando nace Bitcoin, se emitían 50 Bitcoins en cada bloque se emite aproximadamente cada 10 minutos, significa que cada 10 minutos se emitían 50 Bitcoins. 4 años después, se redujo a la mitad de los 50 Bitcoin que se emitían, pasaron a ser 25 Bitcoin cada 10 minutos. 4 años después se volvió a reducir en el 2016, que pasó de los 25 a los 12,5. Y en el 2020, mientras que todos los países falsificaban su moneda, Bitcoin sin posibilidad de cambiar, porque una fortaleza de su inmutabilidad, bien, es la posibilidad de que las reglas del juego no cambien en el medio del juego, afectando a los jugadores, sino que las reglas se mantengan en el tiempo.
y que sean inmutables, que no sean cambiadas según la necesidad de un partido político o de un presidente o de un loco que aprieta el botón verde para imprimir locuras de dinero. Todo esto genera la tormenta perfecta. Y cuando hablamos de la tormenta perfecta, es claro que Bitcoin tuvo sus consecuencias. Y estas consecuencias realmente no son aptas para gente impresionable, por lo que si tienen problemas cardíacos o invirtieron fuerte en el Merval este año o tenían sus pesos en plazos fijos, les recomiendo cerrar en este momento el video, ya que lo que voy a mostrar son imágenes explícitas. Bien, en esta imagen podemos ver una casa de una familia tipo, padre, madre y 2 hijos que habían invertido sus ahorros que tenían en pesos y los pasaron a Bitcoin. Como se puede ver, las consecuencias son garrafales. Lo voy a pasar porque no es para todos. Pero si quieren ver algo un poco menos explícito, tal vez para algunos, acá vemos cómo Bitcoin en pesos pasó de cotizar desde el 2012, que cotizaba entre 30 y 50 pesos. Sí, entre 30 y 50 pesos hace solamente 8 años. Pasó a 2.731.092 pesos, como diría Carlos, de papel falsificado por el Estado Nacional, en solamente 7 años. Pero si no lo queremos ver tan atrás, porque obviamente hace 7 años tal vez yo estaba haciendo otra cosa, no la vi venir, se me pasó, estaba distraído, estaba comprando acciones de Comercial del Plata o perdiendo el tiempo en otra cosa, podemos ir a enero del 2014, ¿bien? Que es el primer pico, yo no sé si llegan a ver mi mouse, pero si van a enero del 2014, que está justo marcadito, puedo dibujar acá, ¿no? Vamos a ver acá cómo se dibuja. Acá. Enero del 2014, podemos ver cómo estaba. ¿Alguien llega a leer ahí? ¿Sí? 11.000 pesos. 11.000 pesos hace tan solo 6 años cotizaba un Bitcoin. ¿Bien? Ni hablar que durante el 2015 y el 2016 se mantuvo incluso en esos valores o por debajo. Y luego, naturalmente, con toda la crisis que hubo en Argentina y todo el descalabro que se generó, vemos cómo pasó de esos 11.000 pesos a cotizar lo que hoy vale 2.731.092 pesos. Y disculpen si soy repetitivo con los 2.731.000 pesos con 92, perdón, 2.731.092 pesos que cotiza hoy un Bitcoin. O que cotizaba en realidad anoche cuando actualicé esto, ¿no? Posiblemente hoy ya estemos arriba de los 2.8 millones de pesos falsificados por el Estado. Y cuando sucede esto, las personas obviamente lo que piensan es, se me pasó la oportunidad de Bitcoin, ya no, se me pasó el tren. La gente lo pensaba en el 2014 cuando pasó de 100 a 11.000. Lo pesaba en el 2017 cuando pasó de 11.000 a 240.000. Lo pensó en el 2018 y en el 2019 cuando alcanzó los 440.000. Y naturalmente lo sigue pensando hoy que vale 2 millones de pesos. Pero los invito a reflexionar un momento, sentarse tranquilos, pensar para adentro, abstraerse de todo lo demás que en el día a día les genera distracciones, que los hacen jugar en el camino de la rata, como lo diría Kiyosaki. Y pensar por un momento, ¿es Bitcoin lo que está subiendo? ¿O es el esquema Ponzi de las monedas emitidas por los estados y sus bancos centrales las que en realidad están perdiendo valor? Ahí estamos. Entonces, yo comparo los dos planes, ¿no? Ya que uno mira y dice, ¿qué es lo que está subiendo? ¿Es el Bitcoin que está subiendo? ¿O es el peso que está bajando? ¿Cuál es la diferencia entre la Coca-Cola que comprábamos hace 20 años por 1 peso
o $1.50 en cualquier kiosco o supermercado, y cualquiera que tenga más de 25 o 30 años sabe de lo que hablo, de comprar una Coca-Cola por $1 o $1.50 hace 20 años, hace tan solo 20 años, con la que hoy compramos a 130 o 150 pesos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Aumentó la Coca-Cola? ¿O ese peso cada vez vale menos? Y cuando hablamos puntualmente de no tener las reglas claras, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, y ahora me nutro de lo que veo acá, que son aproximadamente más de 800 participantes, y los invito a que respondan por un momento, ¿quién de ustedes sabe con exactitud cuántos pesos se van a emitir hoy? ¿O cuántos pesos se van a emitir en este mes? ¿O cuántos pesos se van a emitir antes de que termine el año? ¿Alguien me puede responder cuántos pesos se van a emitir en los próximos 30 días por lo menos? ¿En los próximos 10 días aunque sea? ¿O en las próximas 24 horas cuanto menos? Yo les podría decir con un nivel de exactitud absoluta cuántos bitcoins se van a emitir en las próximas 24 horas. Bien, en los próximos 10 minutos se van a emitir 6,25 nuevos bitcoins. En la próxima hora 37,5 nuevos bitcoins. Y en las próximas 24 horas se van a emitir 900 nuevos bitcoins. En los próximos 30 días van a haber 27.000 nuevos bitcoins que se estaban generando el doble a principio de año. Exactamente el doble se generaban. Es decir, si ahora tenemos 6,25 cada 10 minutos, en ese momento eran 12,5 bitcoin cada 10 minutos que se emitían. En consecuencia, todo da el doble a 30 días. ¿Bien? Ahora, si yo tomara ese doble, digamos, esos 50.000 bitcoin, por tirar un número que se emitían aproximadamente cada 30 días, si nosotros tomáramos ese número y calculáramos el nivel de equilibrio que teníamos, es decir, emitíamos 54.000 bitcoins por día, cada 30 días, y todos esos bitcoins podían ser colocados, es decir, había un oferente que, cómo se generan estos bitcoins para quien vive en un aljibe y tal vez todavía no se enteró, se generan en base a un sistema de minería. El sistema de minería es lo que le da robustez y seguridad a la red, mientras que más mineros haya, más robusta y más segura es la red, y a esos mineros se le paga este premio, estos nuevos bitcoins que se emiten, como premiado por sostener y securizar la red. ¿Y qué es lo que se sostiene? Una copia exacta de la base de datos de todas las transferencias de toda la historia de Bitcoin. ¿Bien? Entonces, cada uno de estos mineros que vaya a aportar a la red va a recibir un proporcional según cuánto poder de cálculo le brinde a la red. Y según cuánto le brinde la red, va a recibir un parcial de esos 6,25 Bitcoin que se emiten actualmente y que se emitían esos 54.000 a principio de año. Pero esos 54.000 que se generaban, que se emitían cada 30 días, podían ser colocados y el precio tenía un equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si a esos 54.000 Bitcoin que se emitían y cuando se emitían se vendían, y cuando se vendían encontraban un precio de equilibrio en donde el oferente y el comprador se ponían de acuerdo e intercambiaban el dinero por esos bitcoins y mantenían un precio de equilibrio? ¿Qué pasaría si de repente reducimos a la mitad esa emisión? Si en vez de emitir 54.000 bitcoin cada 30 días pasamos a emitir nada más que 27.000. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con el precio? Para el que no abrió ninguna gráfica de Bitcoin y se perdió los últimos 10 minutos, voy a tener que volver para atrás. Y lo que le voy a decir que pasó es que Bitcoin pasó a cotizar 2.731.000 pesos. ¿Bien? 2 millones de pesos. Está más cerca de romper los 2 millones en las últimas horas con los movimientos que estuvo haciendo. ¿Bien? Pero repito la pregunta, y acá voy a ver que hay varias personas que están levantando la mano. A ver si alguna de todas estas personas que tiene tanto conocimiento y que está aquí en lo que es la edición de EFI Week, la edición digital de la Expo EFI, en donde se juntan las personas con mayores conocimientos
en finanzas, los invito a que uno de ustedes me diga cuántos pesos se van a emitir en los próximos 30 días. No hay respuestas. Nadie, más que solamente un público selecto, tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Bien? Absolutamente nadie tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Principalmente porque así lo manejan. Y esas son las reglas del juego al cual todos nosotros mágicamente estamos acostumbrados. Y fuimos adoctrinados a estar acostumbrados a que la falsificación es natural y está bien y es sana y es bueno para América y es muy bueno para Argentina. Pero en la realidad, ¿qué pasó? Mirá los últimos 5 años, 10, 15, 20, 30, 50. Utilizá el marco y el plazo que vos quieras. Y fíjate si quedarse en pesos en algún momento de la historia fue una buena solución. Entonces, podemos pasar en limpio los dos planes, básicamente. El plan A y el plan B. El plan A, como podemos ver acá a nuestro amigo y extinto billete de 2 pesos, ¿bien? Le deja un camino, el cual le podemos poner nombre y título a cada una de todas estas problemáticas en el camino que busca, llegar hasta un destino. Pero ojo, no sea cosa que manteniéndote en pesos, cuando llegues al destino, cuando llegues a lo que vos buscabas como objetivo personal, como meta personal, el número que sea, cuando llegues a ese número, no sea cosa que te corran la bandera de llegada y te pongan otro impuesto. Y vos estés continuamente, ¿no?, en esa carrera de la rata, como lo decía Kiyosaki. Ahora, si nosotros mirábamos cuál era la diferencia entre la coca que valía $1.50 hace 20 años y la que hoy vale 130 pesos, ¿cuál creen que es la diferencia entre el Bitcoin que valía 100 pesos, 500, 100.000 pesos hace solo 5 años? ¿Cuál creen que es la diferencia entre el Bitcoin que cotizaba 100 pesos o 1.000 pesos o 100.000 pesos contra el Bitcoin que cotiza 2.7 millones de pesos? ¿Quieren la respuesta? La respuesta está en la expansión monetaria. Es ese 13.000% de billetes sin ningún tipo de respaldo que se emitieron. Esa es la diferencia que en realidad todos deberíamos de ver. Entonces, el camino que nosotros estamos armando, manteniéndonos en una economía en pesos, genera que continuamente tengamos problemas. Y esos problemas principalmente son generados por actores que en su mayoría no tienen pesos. Y sus ahorros están en dólares. Y nos quieren convencer a nosotros de que nosotros tenemos que ser los héroes patrióticos y mantenernos en pesos. Lo siento, pero conmigo no. Esa es mi respuesta. Pero si ese es el plan A y el camino desastroso que nos deja el plan A, y con billetes que se van extinguiendo y van desapareciendo del plan A, y con objetivos que cuando llegás te los corren con impuestos, te los corren con inflación, te los corren con expansión monetaria, te los corren con 1000 maniobras que tienen para correrte tu objetivo. Ese es el plan A, al cual todos estamos doblegados y al cual todos estamos sometidos. Y del otro lado tenemos el plan B. El plan B, ¿qué nos brinda? Transparencia. ¿Qué nos brinda? Seguridad. ¿Qué nos brinda? Un camino recto, lineal, seguro, estable, en donde no se van a cambiar las reglas entre medio. Las reglas son inmutables, señores. Y la falta de claridad, la falta de previsibilidad que le genera el peso y que ahora están generando el resto de las monedas a nivel mundial, es lo que genera las crisis como la que estamos atravesando en Argentina.
¿Y cuáles creen ustedes que van a ser las consecuencias en el resto del mundo? ¿Ustedes creen que solamente Argentina, el experimento de Argentina de emitir, es el único lugar en donde va a tener sus consecuencias? Bueno, si creen eso, realmente esperaba encontrar gente más inteligente en este lugar, pero si creen lo contrario, señores, les vengo a decir que su dinero y su capacidad de guardarlo está realmente en riesgo. Y si van a unas charlas antes, una o dos charlas antes que estaba Claudio Zukovicki, indicaba algo muy similar, en donde él planteaba que la sociedad a nivel mundial está agotada, que este sistema está agotado y no va a lograr sostenerse por 10 años más. Es claro que los países de mente más abierta o más avanzados, dentro de 10 años los problemas van a ser otros. La gente va a ver una sociedad mucho más anárquica porque el sistema los defraudó. Y sí que probablemente en Argentina sigamos luchando por saber si la emisión genera o no inflación. Sigamos discutiendo los mismos problemas que hace 40 años estamos discutiendo para correr el foco de lo que realmente tenemos que discutir. Y realmente tenemos que discutir si nosotros, como sociedad, como ciudadanos, queremos darle el poder a una persona para que falsifique nuestro dinero y nos licúe nuestras deudas. Cuando las reglas no son claras, las consecuencias son muy evidentes. Mientras que entro en Bitcoin y vi cómo durante los últimos 10 años de vida, desde que salió Bitcoin, bien, recuerden que sale en 2009, en ninguna circunstancia, en ningún momento, ni común ni excepcional, se vieron las reglas de Bitcoin cambiadas. Van a seguir siendo 21 millones, va a haber una transparencia absoluta a través de la blockchain, va a continuar siendo inmutable, y en 10 años no se cayó el sistema ni un solo minuto. No hubo un problema de electricidad, o que no había datos, o de que no había sistema, o soporte, o alguien que te atienda del otro lado, o que te pueda procesar las transferencias. Operó los 7 días, las 24 horas, los 365 días de cada uno de todos estos años, sin un solo error, sin una sola falla, ni un solo microcorte. ¿A quién no le pasó de tener que entrar al banco un sábado y que no funcione? O que quieras hacer una transferencia y que el banco te la impute el lunes, porque sábado y domingo no tienen settlement. Eso no existe, señores. 2020 después de Cristo. Lo siento, pero eso no existe más, ¿eh? Para quien está acostumbrado es lamentable. Obviamente todos tenemos un hábito, un acostumbramiento, una etapa en donde las circunstancias nos van doblegando y nos acostumbramos. Pero señores, de este lado eso no existe. No existe. ¿Bien? Ahora, Bitcoin es más que dinero electrónico o un sistema de pagos. Bitcoin es el dinero más sólido que hemos visto en la historia. En toda la historia, es el dinero más sólido que hemos visto. Y para quienes conozcan de historia, pueden empezar a ver cuántas alternativas se utilizaron como dinero. Y no solo como dinero por intercambio, porque hoy le podría pasar 10.000 o 20.000 o 100.000 dólares a un primo que vive, no sé, en Europa, y se lo podría transferir sin tener que someterme al Estado y pedirle por favor. Que de hecho yo sí necesito pedirle por favor para enviar dinero a un familiar en el exterior. Pero muchos de sus familiares no necesitan pedir por favor. ¿No les resulta llamativo que de repente los más allegados al Estado no tengan que pedir ese permiso y nosotros sí? Interesante. Bitcoin es una cobertura contra el riesgo sistémico y una lucha contra el verdadero virus, que el virus es el de las monedas fiduciarias, el de las monedas emitidas sin ningún tipo de respaldo y sin ningún tipo de control ni permiso. Unas pocas personas pueden decidir qué hacer con todos nuestros ahorros que teníamos. Ese nivel de centralización nos ha llevado en los últimos años a saltar de fracaso en fracaso. Y todo quien vino al poder
nos prometió lo mismo, pero ninguno lo cumplió. Y ojo, no es que ninguna persona tuvo éxito en Argentina o ninguna persona salió adelante en Argentina. Muchas personas salieron adelante en Argentina. Muchísimas personas tuvieron éxito en Argentina, aún con todos los gobiernos que tuvimos. Pero ¿saben por qué fue? Por su propio esfuerzo. No por un Estado que los acompañó, los ayudó, los sacó adelante. Fue por su propio esfuerzo. Entonces, para mí, como persona, como ciudadano, como inversor y como empresario, sí, con mi dinero es tiempo del plan B. Y hace varios años que lo digo y lo sostengo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros encontrar nuestra libertad y nuestra felicidad y luchar por ella. No nos dejemos someter por el Estado, porque que los pesos se lo queden los políticos y que los falsifiquen cuanto quieran, no hay ningún problema. Yo no me quejo de eso. Mientras que se lo queden ellos y yo no lo tenga que utilizar de manera obligatoria, falsifíquenlo todo lo que quieran, no hay ningún problema. Y si creen que el mundo está tomando las mismas medidas que Argentina y las consecuencias, ya las conocemos. Bitcoin puede valer 20.000, 40.000, 60.000 o 100.000 dólares. Mientras que sigan licuando, mientras que sigan falsificando, desde ya que Bitcoin va a seguir creciendo de esta manera. Y uno a veces me dicen, ¿cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde va Bitcoin? ¿Cuánto va a valer el año que viene Bitcoin? Y la respuesta es muy difícil de ofrecer realmente, porque si mañana Estados Unidos vuelve a emitir a locuras, si mañana Argentina vuelve a emitir a locuras, por supuesto que en pesos, así como vale 2.7 millones, va a poder valer 5, 10, 20 millones de pesos un Bitcoin. Por supuesto. Lo puede valer. Y de hecho, en la medida que las reglas se mantengan así, lo va a valer. Ahora, yo los invito a que me respondan en estos últimos 7 minutos, si no me equivoco, que quedan, a responder esta pregunta conmigo, y los voy a estar leyendo en este de preguntas y respuestas que tienen acá. ¿Ustedes creen que es tiempo de un plan B? Me encanta que haya gente a las cuales no les guste mi opinión. Eso significa que lo más probablemente vos estés entongado con el Estado y que necesites del Estado para seguir viviendo. Mi opinión es libre, no necesito de nadie, entonces puedo opinar libremente lo que más cómodo me parezca. Bien, vamos a ir a ver las preguntas más recientes. Ahí estamos. Bien, urgentemente sí, dicen las personas. Muchas personas tenemos mucho para aprender. Sí, pero no es el Bitcoin porque prácticamente no es usado como moneda de cambio. Bien. Bien, Silvio, tal cual, en diciembre llegó a 20.000 dólares y después cayó a 3.500. Esto es natural que lo haga, digamos. Em, Podríamos ver el peso o el dólar, la volatilidad que tiene. Obviamente no al nivel que lo tiene Bitcoin, pero hay que ver todas las cosas que sucedieron en el medio. Bien, y principalmente que los 20.000 del 2017 fueron alcanzados solamente por 3 días, estuvo 20.000 dólares. De hecho, solamente estuvo 20 días arriba de 13.000 dólares. Es natural que en el mercado haya euforia, y esa euforia a veces es, bueno, llevada a números que son inimaginables. Bien, veo una pregunta que es muy importante y con esto voy a cerrar. Preguntan, si Bitcoin es para todos. Y no es para todos, señores. No, no hace falta discutir. Cada uno es libre y elegir con qué moneda se quieren quedar. No hace falta que se enojen con mis opiniones, ¿bien?
Hay personas para las cuales están hechas para Bitcoin y personas que no. Y es natural que así sea y es bueno que así sea. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A ver, em, si sos de leer el periódico en papel, bien, todas las mañanas, y agarrás cuando terminás de leer el periódico y las únicas páginas que lees es la primera y la última, en donde están los chistes y las noticias importantes, y cuando terminás de leerlo, vas y le mandás a tu vecino por fax esa noticia, no, Bitcoin no es para vos. Definitivamente Bitcoin no es para vos. Hay personas para las cuales es Bitcoin y personas para las que no, y no hace falta enojarnos ni discutir entre nosotros. Cada uno es libre y es importante que lo sepa. Tienen que ser libres. Y la forma de ser libre es poder elegir. Y si vos crees que en Argentina estás siendo libre y podés elegir, creo que tengo mis dudas. Creo que tengo mis dudas. Creo que tengo mis dudas. ¿A partir de qué monto se puede empezar a invertir en Bitcoin? 100 pesos. Podés invertir lo que quieras en Bitcoin. ¿Cómo se invierte en Bitcoin? Tienen distintas alternativas. Personalmente yo les diría, porque trabajo en decrypto.la, que ingresen a decrypto.la. Se crean una cuenta. Una vez que se registran van a poder transferir pesos o dólares y desde ahí directamente tienen la parte de exchange, ponen comprar, cuánto monto quieren comprar, compraron sus primeros Bitcoin y automáticamente los pueden transferir a una billetera en la cual ustedes tengan poder, bien, a su celular, a su computadora, a una hardware wallet o distintas opciones que tienen. Obviamente que mi interés no es que se decidan por Bitcoin para venir a comprar en Decrypto. Cómprenlo en donde ustedes quieran. Hay cientos de exchanges en Argentina o en el mundo. Elijan el que más les guste, el que el colores les sienta cómodo, el que la persona que está del otro los conozca. Compren, guárdenlo en su celular, en una billetera, en un paper wallet, no importa. Pero así todos los meses van a poder sacarse de encima esos pesos. Que de hecho, quien compró al menos 1.000 pesos en Bitcoins durante los últimos 7 años, ganó mucho más que el que agarró esos 1.000 pesos y los guardó en un chanchito. ¿Bien? Entonces está claro y diría científicamente comprobado que quien invirtió en Bitcoin por lo menos tuvo un resguardo de valor. Por lo menos tuvo un resguardo de valor. Con Iván, esto vamos les con... agradezco. Sí, estaba Agárrate cerrando. una pregunta más si querés y damos cierre con eso. Muy bien. Con esto les agradezco a todos por haber participado. Me encanta a las personas que les gustó lo que tenía para compartirles, pero más me encanta a quienes no. De ahí nos nutrimos de las diferencias. Voy a tomar la pregunta al azar que venga. Yo del pasado he comprado Bitcoin un hito aunque sea. Tal cual. Y respecto a regulaciones, es muy complejo para darlo en este minuto, pero las regulaciones van a regular todo el lado blanco de cripto, todo el lado blanco de las cripto, todas las operaciones que vayan por transferencia bancaria las van a intentar regular naturalmente, pero existe un lado B, el cual es incontrolable. Bien, con esto, desde ya, muchísimas gracias por haber escuchado lo que tenía para compartirles. Espero les haya servido. Mi nombre es Iván Telio, mi mail telio@decrypto.la. Cualquier otra pregunta, será un placer responderla. Muchísimas gracias y hasta luego a todos.